Le damos la bienvenida a José Antonio Martínez López, profesor de la Universidad Católica de Murcia, arqueólogo de profesión, pero un gran experto en la fortificación y especialmente en la fortificación de Cartagena. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí, por hablarnos de Cartagena, que creemos que es un ejemplo extraordinario para analizar los sistemas de fortificación y la fortificación costera. Te damos sin dilación paso para que empieces. Gracias, José Antonio. Buenos días, muchas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Todo correcto? Sí, Sí, todo correcto. sí, correcto, sí. Gracias. Bien, pues voy a intentar ceñirme al tiempo. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto del Patrimonio Cultural y a los organizadores haberme invitado a compartir este seminario tan interesante que para mí personalmente me está aportando y abriendo nuevas perspectivas en el estudio del sistema defensivo de Cartagena que llevo efectuando, que llevo realizando ya desde hace muchos años. El sistema defensivo de Cartagena está, a ver, es que, ahora, perdón. Vale. El sistema defensivo de Cartagena está catalogado, ya ha sido significado por el propio Ministerio de Cultura en una publicación que hizo de los 100 paisajes culturales de España. Bueno, pues lo incluyó en esta publicación y en efecto la interacción de ese patrimonio militar sobre el medio natural nos ha generado un paisaje cultural muy singular, formado por unos elementos inmuebles que van más allá de las fortificaciones, que como ahora veremos, también con elementos muebles, pues las piezas de artillería, afortunadamente, aunque no las suficientes, pero sí que conservamos algunas de las fortificaciones de las baterías de costa artilladas aún. También una serie de elementos que nos hablan de la historia de esas fortificaciones, de ese sistema defensivo en los museos militares, en el naval y en el del Ejército de Tierra. Y después también tenemos una cantidad ingente en los distintos archivos militares de documentación, planos, fotografías y audiovisuales. Y también tenemos, en este caso, un patrimonio inmaterial muy vinculado a ese patrimonio militar, oficios, antiguos oficios de la maestranza de artillería, las maestranzas del arsenal, costumbres y tradiciones vinculadas al patrimonio militar, como la Semana Santa, la música militar, desfiles, paradas militares, el propio servicio militar, con todas las vivencias y con toda la herencia cultural que ha dejado en Cartagena. Voy a hablar de una serie de valores que definen este sistema defensivo, este conjunto defensivo de Cartagena. En primer lugar, creo que es importantísimo definir el valor estratégico, el por qué Cartagena es una de las plazas fuertes o de las plazas fortificadas más significativas del Mediterráneo español y posiblemente unas también de las más significativas del ámbito mediterráneo. Se encuentra en un lugar estratégico en esa comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico a través del estrecho de Gibraltar y también con una conexión cercana hacia el norte de África. Siempre se ha dicho, o es además, Cartagena fue la ciudad de socorro de Orán y Mazalquivir, mientras que perteneció a la corona hispánica. Y bueno, pues esta posición estratégica en estas rutas de navegación del Mediterráneo, bueno, pues ha hecho que tenga esa posición geoestratégica acercándonos, nos vamos a ir acercándonos desde Cabo de Palos hasta la punta de la Zoía. Vemos una costa abrupta, es una costa prácticamente escarpada, acantilada, que casi una muralla con alturas de aproximadamente en algunos puntos de más de 200 metros, con esta sierra litoral abierta con muy pocos espacios de fondeo, como era la bahía de Portmán o podía ser el fondeadero de Escombreras. Y tenemos una bahía amplia desde Cabo Tiñoso hasta la punta de Aguilones, aproximadamente unos 13 kilómetros,
que iba cerrándose, estrechándose hasta llegar a la entrada a la bocana del puerto, una bocana precedida por una serie de puntas, que son las puntas de Podadera a Poniente y la punta de Navidad y la punta de Trincabotijas y la punta de Santa Ana a Levante. Y también una serie de escollos que eran los bajos de Trincabotijas, Santa Ana y La Laja, que dificultaban mucho la navegación y desde luego incluso impedían la entrada al puerto de Cartagena con mal tiempo. Aproximadamente entre la punta de Navidad y Santa Ana hay unos 600 metros y unos 1.200 metros entre la de Podadera y Trincabotijas. Adentrándonos dentro del puerto, se abre, la bocana se abre para darnos paso al puerto, un puerto que está además flanqueado por una serie de cumbres dominantes de una altura media que además protegen de los vientos dominantes de levante y de leveche, y nos da una zona portuaria y nos vamos acercando y esa zona portuaria se abría a lo que se conocía como el mar de Mandarache y al interior de lo que es una laguna, lo que era la laguna, lo que era el Almarjal, este estero, y lo que nos hace es generaba una península rodeada por tres de sus lados por el mar, y su comunicación con el territorio se hacía a través de una franja estrecha de terreno, que es donde tenemos las primeras manifestaciones de fortificaciones en la muralla púnica. Respecto al valor histórico patrimonial, cabe destacar la valoración de elementos. Trabajamos desde hace un tiempo con una clasificación tipológica y una catalogación de elementos, que hasta el año 2023 llevamos catalogados 618 elementos que formarían parte de este sistema defensivo. Por eso le llamamos patrimonio militar más, que nos permite tener una visión mucho más amplia. Elementos o tipologías variadas que no dejan de sorprendernos cada vez que vamos a un archivo y encontramos referencias interesantísimas, como encontrarnos en mitad de tierra la sección de un navío para una batería doctrinal, y nos cuesta trabajo, estamos dándole vueltas, como llamamos tipológicamente parte de la batería doctrinal a ese tipo de referencia. Bueno, pues aquí vemos con ese catálogo tipológico, con esa clasificación tipológica de elementos que estamos trabajando, y como digo, hasta ahora llevamos 618 elementos catalogados. Para que vean, se hagan una idea, el sistema defensivo de Cartagena, ahora lo verán, pero se extiende por 3 comunidades autónomas y aproximadamente por 12 o 13 municipios. En su punto final, en la guerra civil, la defensa de la base naval pasaba más allá de límites territoriales o administrativos. Y esto, bueno, pues es una ficha de ese catálogo que vamos haciendo, que lo que hacemos es, bueno, pues ir ubicando, pues por ejemplo, son los aeródromos que se construyen durante la Guerra Civil. Para que se hagan una idea, hemos catalogado con más detalle el Carmolí y hemos sacado dentro de ese aeródromo hemos sacado más de 40 referencias patrimoniales. Bueno, aquí ven también un ejemplo, las baterías de sitio de la guerra cantonal de 1873-74, lo mismo, una vez que tenemos las baterías, bueno, pues vemos cómo son los elementos. Y vamos a otro segundo nivel de información, es un nivel donde ya cada una de las baterías identificamos cada uno de los elementos que formaban parte de la logística, de la propia batería, de los repuestos, y a su vez vamos realizando una ficha de catalogación de cada uno de estos elementos. Es un trabajo arduo, es un trabajo muchas veces, bueno, pues que intentamos hacer en los encargos que la Administración nos va haciendo, bueno, pues ir siempre un poco más allá. Y también hemos hecho una valoración atendiendo a las características cronotipológicas o tecnológicas, dividiendo en 2 grandes grupos este patrimonio, este sistema defensivo, tecnológicamente vinculado a la fortificación neurobalística, con 2 etapas en la antigüedad y en el medievo, con manifestaciones como en la muralla púnica, la muralla romana, republicana imperial, la muralla bizantina, o en el medievo la muralla islámica de Tapial, o las fortificaciones castellanas, como puede ser la Torre Alfonsina.
y otro bloque tecnológico que sería la pirobalística y la adaptación de las fortificaciones a la artillería, donde trabajamos con también dos etapas dentro de este bloque, con la artillería de avancarga y la transformación tecnológica de esa batería de retrocarga. Bueno, pues en este caso, en el siglo XVI tenemos manifestaciones en la muralla de Carlos I, de Felipe II, la primera baluartada, las experiencias de artilleras de trincabotijas, que es el inicio del sistema defensivo de la bahía, las fortificaciones de la Guerra de Sucesión, los sistemas defensivos que se realizan con la construcción del arsenal, donde Cartagena va a perder su topografía y su paisaje original, que ha mantenido casi durante 2000 años. Bueno, pues vamos a ver cómo la construcción del arsenal y sus sistemas defensivos, tanto marítimo terrestre como sus edificios logísticos, cambia sustancialmente la fisonomía del puerto. Vamos a la primera mitad del siglo XIX y vamos a ver las fortificaciones de la Guerra de Independencia con tipologías interesantísimas. Torre Alamartero construida por los ingleses, que en la península ibérica creemos que es la única. En Menorca sí que hay, en las Baleares sí que hay, pero bueno, pues tenemos también el plan de defensa de la península, isla y posesiones adyacentes, muy interesante porque es el último plan de defensa que se hace para una artillería de avancarga, en este caso además con casamatas para artillería, que prácticamente ha acabado, se están demoliendo los edificios para precisamente hacer nuevas edificaciones para una artillería de retrocarga. Tenemos ya esos planes finales de defensa del artillado Groot con esa segunda revolución industrial, donde la artillería multiplica por 2 o por 3 y por 4 sus alcances, los planes de defensa de la guerra hispanoamericana o los planes ya de defensa el último gran plan de defensa que se hace de costa, que es el plan de defensa de 1926, el plan de defensa de las bases navales, o el gran plan de defensa que se hace para la guerra civil e incluso se mantiene en previsión de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, que ya se extiende, como decía, hasta prácticamente 3 comunidades autónomas y más por 12 o 13 municipios, con decenas de elementos de referencias. Bueno, simplemente una evolución histórica de este paisaje urbano, un paisaje que va expandiéndose y retrotrayéndose, pero como decía, que se mantiene ese perímetro a lo largo de 2000 años, de manera que en las excavaciones arqueológicas del Parque Arqueológico del Molinete, pues podemos encontrar la fortificación púnica encima de la romana y paralelamente la fortificación de Carlos I del siglo XVI. En la ocupación se desbordará el espacio urbano también en el siglo XVI con las defensas, los proyectos de defensa de costa y del campo, la necesidad de la repoblación y la necesidad de proteger las actividades agropecuarias y pesqueras con la construcción de un sistema de torres al frente de Vespasiano Gonzaga y Antonelli. Y bueno, también tenemos cómo se quiere la defensa de la bahía, del puerto, cómo se quiere ir planteando que salga de la ciudad para empezar a plantearse la construcción de unas torres que vayan cerrando con esas lajas. Aquí tenemos la inconclusa torre de Navidad. Y sin duda lo que es el origen del sistema defensivo portuario, esta sería como esa gota de agua que ha caído y que hace una onda expansiva y que 200 años después esa onda expansiva nos llega a más de 100 kilómetros desde este punto, ¿no? Bueno, pues cómo ha ido evolucionando ese sistema defensivo. La experiencia de Trincabotijas no es otra cosa que en 1641 dos piezas artilleras se hacen disparos y se ve que esa bocana esas puntas pueden ser cubiertas con fuego cruzado y es el inicio de ese sistema defensivo. Vemos esa gran transformación del siglo, esa gran transformación del paisaje, del territorio. Aquí tenemos el inicio del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII se ha construido un arsenal que prácticamente ocupa la misma superficie, se ha construido que ya tenía la primigenia ciudad y en un alarde tecnológico se draga, se urbaniza todo este espacio y es esa primera urbanización que no ha dejado nunca de existir y que hoy día seguimos inmersas en esa transformación continua de toda la vertiente y todo el perfil de la costa. Aquí vemos esa transformación.
Y bueno, pues vemos detalles de cómo se ha transformado la ciudad, ese arsenal, la gran superficie que ocupa y la protección de ese arsenal, bueno, pues nos va a dar a ese primer sistema defensivo, entendiendo el sistema defensivo como la interrelación de cada uno de los elementos con el otro, de manera que si una fortificación, una batería de costa caía, podía ser cubierta con sus fuegos por la otra batería paralela. Son baterías esplanadas artilleras con unos repuestos mínimos, unas instalaciones mínimas. Y es interesante porque además aquí se sienta la base de lo que va a ser el sistema defensivo, tanto marítimo como terrestre. Los ingenieros separan, aunque hacen paralelamente estudios, pero van a separar las ejecuciones, diferenciando entre el sistema defensivo marítimo y el sistema defensivo terrestre, dándole siempre prioridad al sistema defensivo marítimo porque el enemigo venía principalmente entendían que iba a venir del mar y que si algún enemigo en esa costa tan escarpada tenía muy pocos lugares donde poder desembarcar y que daba tiempo a hostigarles antes de que pusieran todo ese ejército invasor en tierra. Esto estaba bien en la teoría, pero en la práctica veremos que cuando el enemigo de verdad vino por de dentro, pues las cosas se complicaron significativamente. Seguimos, bueno, este sistema defensivo terrestre con una muralla que bordea y que también delimita, empieza a delimitar el territorio, esa ciudad primigenia, con una extensión de casi 5 kilómetros lineales, con una serie de fuertes exteriores abaluartados, galeras, atalaya y moros. Y llegamos a la segunda mitad del siglo XIX cuando decía que ese nuevo plan de defensa, que es un plan de defensa tanto terrestre como marítimo, lo que va a hacer este plan de defensa es ejecutar solo el marítimo. Aquí vemos este paisaje magnífico, esta fotografía magnífico, precisamente del Instituto del Patrimonio Cultural, de su fototeca, donde vemos esos edificios, que ahora sí que son edificios levantados con casamatas para artillería, siguiendo los modelos alemanes de la fortificación alemana frente a los modelos de fortificación francesa. Y como digo, es para artillería de avancarga que pocos años después se va a demoler para ejecutar los nuevos planes magníficamente eh, ejecutado, y que nos conservamos afortunadamente una de las piezas que es el Fuerte Navidad rehabilitado. No se construye, no se ejecuta el plan de defensa terrestre, era un campo atrincherado, jalonado de fuertes y torres artilladas, y la consecuencia no fue otra que Cartagena 8 años después, 7 años después, se subleva, y precisamente allí donde iba el campo atrincherado, en esas posiciones es las que se instalan las baterías de sitio, barren y arrasan la ciudad y la rinden, ¿no? Tenemos aquí, decía además curiosamente, una fortificación abaluartada. Bueno, pues los ingenieros militares tienen claro, aunque estemos a finales del siglo XIX, bueno, pues lo tienen muy claro que el sistema es el sistema de paralelas de Vauban, y aquí vemos el sistema que trazan para poder batir y conquistar todas las baterías de sitio. Es un campo de batalla también pendiente, también de darle una protección, de estudiarlo con detalle dentro de ese paisaje cultural. Y entramos ya a finales del siglo XIX, en los últimos años del siglo XIX, donde va a haber una nueva, si en el XVIII ha habido una transformación importante llevada por Marina, se crea la Junta de Obras del Puerto y lleva una transformación que hoy es su heredera, la autoridad portuaria continúa con proyectos bueno, pues de urbanización para la actividad económica, cubriendo, hormigonando, edificando prácticamente el perfil con los espigones de San Pedro y Navidad. Y seguimos avanzando con ese plan de defensa de las bases navales de 1926, que ya extiende en función de los alcances de la artillería de 30, 40 kilómetros, pues tienen que desplegarse, desplazarse a los extremos de esa costa, llevándose tanto a la batería de cenizas como a la batería de Castillitos, las baterías de 38,1, las más potentes que se instalan y más modernas. Y como digo, este es un plan interesantísimo. Ayer hablaba y se hacía una pregunta sobre los búnker, y los búnker están todos interrelacionados, entre ellos son los núcleos de resistencia que se van construyendo, jalonando a lo largo de ese valle de Guadalentín, desde Alias, Torrevieja, incluso llegando a Huercalovera, con esos nidos también que hay ahora, esos búnker, esas
sistemas de alambrada, esos pozos, contracarro, es decir, una serie de tipologías. Y desgraciadamente, prácticamente sin estudiar, es decir, aún con una necesidad de estudio, ya unas fortificaciones que son prácticamente centenarias, bueno, pues que aún nos queda un largo trabajo de estudio y catalogación. Otra de las singularidades patrimoniales es esa arquitectura magnífica, historicista, sorprendente, que a cualquier visitante que ve por primera vez y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Una fortificaciones con una artillería lo más tecnológico, más avanzado, la concesión a esta arquitectura historicista inspirada en las arquitecturas medieval, americana, de América o egipcia. Bueno, pues también son elementos que están integrados en el paisaje, que le da una particularidad propia a este patrimonio militar. Y el valor tecnológico nos parece fundamental. Es decir, la suerte que tenemos es que los ingenieros militares eran metódicos y España conserva una de las colecciones documentales más importantes del mundo en los archivos tanto del Ministerio de Cultura o de los archivos militares. Bueno, que nos hablan de cuál era el proceso, y además afortunadamente lo conservamos los informes, como era cuando se comisionaba a un ingeniero a que fuera a Cartagena para que proyectara una fortificación, en este caso a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, aquí en el contexto de la guerra de sucesión, y mandan a Hércules Torelli y hace un informe, está estudiando las, cada una de las cañoneras, hacia dónde apunta, qué capacidad tiene, a qué cota debe estar. Es decir, nos da una información que nos adelanta y nos ayuda con el trabajo de identificación del bien en su entorno natural, con unas descripciones magníficas de los entornos, de los desmontes, de los trabajos que hay que hacer. Y esto sucede prácticamente en todos los sistemas defensivos que se desarrolla. Aquí vemos magníficamente este proyecto de Esteban Panón de reforzar, perdón, este de Esteban Panón de 1739 a 1740, bueno, ese primer sistema defensivo, y estamos viendo cómo todos los cañones hacia dónde tiran, o este con más detalle, fundamental. Estamos viendo los tiros tensos, además los tiros curvos, es decir, porque una batería, vemos en esos informes que la acota en función de la artillería que va a disponer, ese tiro tenso tiene que estar a una cota determinada porque es el que va dirigido a los cascos de los navíos. En cambio, los tiros curvos pueden estar a más cota porque son tiros que se hacen con morteros y que pretenden batir las cubiertas de los navíos, pero fíjense la imposibilidad de ese sistema defensivo, la imposibilidad de acceder decenas de bocas de fuego disparando, era imposible flanquear el puerto de Cartagena, fue imposible. Bueno, tecnológicamente es importante tener también en cuenta qué tipo de artillería, el valor de la artillería tecnológicamente, porque esos estudios, esos planes, esas memorias van a estar en relación con esos alcances y esas posiciones van a estar de manera que muchas veces tenemos que ser documentalistas, tenemos que ser artilleros, tenemos que ser ingenieros, tenemos que ser muchas cosas cuando nos enfrentamos a ese patrimonio militar. Y bueno, pues ir viendo efectivamente cómo cada una de estas piezas que artillan, pues el lugar concreto. Y como digo, es una delicia poder coger una memoria, un proyecto de fortificación, la rigurosidad hasta el último detalle. Y nos ayuda muchísimo después a la hora de poder intervenir o poder trabajar sobre este patrimonio tecnológicamente, como habría el valor tecnológico ante nuevos ataques, ante nuevas amenazas, nuevas defensas, nuevos sistemas defensivos, sistema defensivo antiaéreo, aunque pueda sorprender, este sistema que están viendo es eléctrico, es decir, había una dirección de tiro eléctrico de lo más moderno, estamos hablando de los años 30, y fijaba el blanco y estas iban en automático, es decir, iban hacia el blanco en automático, se giraban ellas, lo único que hacían los servidores era cargar, municionar las piezas. Aquí vemos pues una bomba cayendo durante la guerra civil y de nuevo el estudio en función de esas piezas, de nuevo los estudios meticulosos de detalle justificados de dónde debían estar los emplazamientos de cada una de las fortificaciones, de cada una de estas baterías antiaéreas para cubrir
ya no solo el territorio o el mar, sino también el espacio aéreo, que muchas veces se nos olvida también que el espacio aéreo es también motivo de defensa del sistema defensivo. Y de nada valen esos sistemas defensivos si no tenemos elementos logísticos, elementos tecnológicos que nos acompañan. Hablaba hace poco con mi padrino, tiene ya cerca de 90 años, y me decía que cuando era un niño el espectáculo que era ver las maniobras y con los focos iluminando el cielo en una España de los años 40, años 50, pues prácticamente sin electricidad, y ver proyectores de costa o proyectores antiaéreos de observación a 2000, 3000 metros proyectando su anteluz. Bueno, pues realmente era algo muy espectacular. El valor de la visibilidad, de la intervisibilidad, de la intercomunicación, de las redes que hemos estado hablando para esas fortificaciones medievales, bueno, pues aquí es que es algo que lo tenemos. Es decir, los ingenieros militares nos van a hablar de los puntos dominantes en relación de su función. No es un mismo punto dominante para una batería de costa que para una batería submarina. La batería antisubmarina tiene que estar prácticamente a ras, o un proyector de costa también. En cambio, uno antiaéreo de observación debe estar todo lo contrario, a la mayor cota posible, que no tenga elementos distorsionantes, igual que los puestos grafométricos, los puestos de observación. Y esto, afortunadamente, ya este trabajo no lo han hecho los militares. Es decir, tenemos muchísimo trabajo de definición, de visibilidad, de intercomunicación. Y cuando digo intercomunicación es porque crean redes de comunicación. Las redes de mando, es decir, para que todo esto funcionara, tenían claramente redes de mando, y si entendemos cómo funcionaban las redes de mando, entendemos cómo es ese sistema defensivo y cómo ese sistema defensivo se desarrolla sobre el territorio, sobre el paisaje. Redes de enlaces ópticos, eso que hablábamos y veíamos ayer magníficamente en Huelva, cómo nos hablaban de esos enlaces ópticos de las torres y demás. Bueno, pues los propios militares tenían muy claro cómo estudiaban los enlaces ópticos, las cotas, bueno, está todo en los informes, en las memorias, las redes de transmisiones de comunicaciones fundamentales, y ahora veremos por qué. eh, Unas redes en los años 30, los años 40, magníficamente desarrolladas, donde no había teléfono, nadie tenía teléfono, llegaban a lugares que era sorprendente, ¿no? Y eran sorprendentes porque aquí tenemos otra red de escucha durante la guerra civil, las redes donde con fonolocalizadores se detectaban los aviones que venían a atacar Cartagena, y a través de una red telefónica se daban los avisos, se daban las alarmas, se ponían en disposición las baterías antiaéreas. Bueno, pues todas estas redes, aquí vemos la red antiaérea en esa comunicación, cómo, qué espacios cubrían cada una de las piezas, los alcances, y lo mismo, las redes de iluminación. Imaginemos, ¿no?, que tenemos el mejor de los sistemas defensivos de costa con el 38,1, pero se nos acerca un acorazado por la noche y no lo detectamos y nos pega una andanada y nos revienta literalmente el arsenal de Cartagena, y no nos ha dado tiempo porque no tenemos iluminación. Con la costa iluminada no se armaba nadie, porque se detectaba, se iluminaba y se podía fijar el blanco. Valores logísticos fundamentales. Una fortificación no es nada, no es nada. Una fortificación, una batería de costa no es nada por sí mismo, no vale por sí mismo. Puede tener una capacidad de ataque muy limitada. Necesitas tener toda una serie de infraestructura logística, dormitorios, depósitos de combustible, depósitos de armamento, talleres de reparación. Y lo más importante es que necesitas tenerlos comunicados. Los accesos y las vías, también hablaban ayer, interesantísimo todo el estudio de las redes viarias, de las vías. Bueno, pues nosotros en este caso es que los militares también nos han dejado los planos, nos han dejado los proyectos, y es curioso, es decir, muchas veces cuando se decidía que se iba a hacer un emplazamiento, e incluso 20 o 30 años antes de ejecutarse esa fortificación, ya se estaba ejecutando, se compraba la finca y se estaba ejecutando el camino. Un camino que cuando se decidía que se iba a hacer la fortificación servía para trasladar los materiales, servía para poder subir la artillería y para poder habituallarla. Entonces, es fundamental todo el tema de ese árbol, de esa estructura arbórea, en cuyos frutos, en esas puntas de esos extremos de ese árbol, se encuentran todos estos elementos fortificados. ¿Eh? Y además están todos los proyectos con un detalle magnífico hecho por las brigadas topográficas de ingenieros,
que nos ayudan además a conocer el territorio. Son los primeros planos, esos primeros planos topográficos del terreno y del territorio hechos por los militares y además, ya digo, con un detalle enorme, con un detalle, aparte de la belleza plástica de la José representación. Antonio, Sí, tenemos que ir acabando. voy acabando. Bueno, los caminos, como digo, estudiados, la protección también importante, la propia defensa tiene su protección y su legislación desde el siglo XVIII, son las zonas polémicas y con esto en 2 o 3 minutos voy a acabar. Bueno, esa protección de las zonas polémicas, en la relación de amor, odio, amor hacia las fortificaciones, el amor cuando hay un proceso difícil, un proceso de inseguridad, bueno, pues ese amor porque me va a dar, me va a defender, me va a dar seguridad, además genera actividad económica porque ese trabajo genera trabajo. Bueno, cuando hay paz es una limitación, lo que se conoce como las zonas polémicas, zonas en las cuales no se podía construir, en las cuales los ingenieros militares tenían que informar cualquier obra y era un límite al desarrollo urbano y un límite a la propia actividad económica. De hecho, la desaparición de las zonas de la eliminación de las zonas polémicas, es el desarrollo, son desarrollos urbanísticos y da lugar a la demolición de las fortificaciones, a nuevos paisajes urbanos con la rehabilitación de edificios. Y lo mismo nos sucede 100 años después con la disolución del Grupo de Artillería de Costa, donde vamos a tener una protección patrimonial con la declaración de BIT, una protección ambiental, con el Ministerio de Medio Ambiente compra las fincas para darle protección. Se ha creado un paisaje cultural, defensa, el Ministerio de Guerra con las repoblaciones, con la protección precisamente de esas zonas polémicas. Todas estas zonas de costa son zonas de un alto valor patrimonial y de un alto valor medioambiental. Vemos aquí medio ambiente, transición ecológica, cómo ha hecho sus planes de gestión, cómo está interviniendo o manteniendo algunas de ellas. Pues vemos esos planes de gestión, la intervención es una de las fincas adquiridas. La propia comunidad autónoma también da lugar a los grandes parques, zonas protegidas del campo de Cartagena, el parque regional de Cabo Tiñoso, La Muela o Calblanc y las Cenizas, o la conservación de zona especial de conservación de toda la costa. Quiero acabar, sobre todo, con algo importante, esa relación, como decía, amor, odio, amor, es decir, pasado esa corriente de odio hacia ese patrimonio militar que subyugaba, que impedía la evolución, cuando se abandona este patrimonio militar, poco a poco la sociedad va descubriendo, la comunidad va descubriendo el valor de este patrimonio, va disfrutándolo y cada vez es más partícipe. Yo creo que es otro de los grandes valores, es decir, el valor social de este patrimonio, como a través de distintas actividades, de una participación además importante, estamos también valorizando ese patrimonio. Y como final, necesidades de ese sistema defensivo, un plan director interdisciplinar, una metodología de trabajo, herramientas para la gestión de la información que, como han visto tan rápidamente, necesitamos sistemas de información geográfica, bases de datos, para que se hagan una idea. Son miles de documentos los que estamos manejando, pero miles de páginas de documentos las que estamos manejando de los archivos, herramientas, a partir de ahí establecer herramientas de protección. Es decir, tenemos mucho que hacer, hay mucho hecho, pero necesitamos entrar a ese trabajo interdisciplinar. Eh, Confieso que he sentido cierta envidia de algunos de los trabajos, de los avances de los trabajos, de algunos de los ejemplos que se han expuesto aquí. Espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias.